Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Claudia, hola, Yadira, ¿ya están por ahí? Hola, ¿sí me pueden escuchar bien y todo? Sí, perfecto. Yadira, ¿de dónde nos conocemos? ¿O de dónde te enteraste del...? Hola, hola. Em, nos con- hace algunos meses te escribí para hacerte una invitación de venir al DF, ¿de acuerdo? Ah, No sé si ya, sí, sí, sí. soy yo, Ah, ya, ya, soy yo órale. y tenía el gusto de conocerte de los cursos de Valentín. Ajá, ajá, ya, 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 Ujú, ujú. perfecto. Qué Sí, bueno que sí, sí. estás por aquí. Gracias. Bien, pues vamos a empezar. Se van a ir sumando a lo mejor otras 3 personas más o menos, pero pues vamos a estar más o menos una hora hablando de compasión a uno mismo, de cuidado a uno mismo. Y me interesa mucho hacer una práctica que, bueno, ahorita Ujú. vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Ok. Y pues me gustaría escuchar un poquito que se presenten, a qué se dedican, cómo, bueno, ahorita ya me dijiste cómo llegaste aquí al Sábado Consciente, pero me gustaría escuchar un poquito Ujú. más de a qué te dedicas, Yadira. Yo soy terapeuta infantil. Bueno, mi especialidad es niñas, niños y adolescentes. Em, trabajo más desde la privada, como desde la parte privada y pues me gusta mucho como esta parte de mindfulness, atención consciente. He tomado algunos cursos y prácticamente mi práctica clínica la baso como en esa parte con, con la población con la que trabajo. Ujú, Entonces, okey. pero principalmente lo he utilizado mucho la herramienta para mí y poco a poco me he ido formando como para poderla integrar a mi práctica clínica, pero principalmente ha sido como una herramienta fuerte para mi proceso. Okey, perfecto. Ujú. Muchas gracias, Sí, Yadira. no, sí, gracias a ti. Y Claudia, no sé si estás por ahí, si puedas decirnos un poquito a qué te dedicas. No sé si está ahí o a lo mejor se fue y ahorita regresa. Ujú. Bien, pues vamos a empezar con una pequeña práctica de atención plena. Eh, Ujú. Vamos a hacer unos 10 minutitos de práctica para estar asentadas ahorita aquí en este espacio, como de reconocer, ¿no? Que vamos a estar trabajando durante una hora. Y bueno, también porque la atención plena es la base de la compasión a uno mismo. Bien, Ujú. entonces nos vamos a poner con la espalda recta, en una postura que nos permite estar estables y que podamos estar lo más quietas posible durante estos minutos de práctica. Entonces, por un momento voy a cerrar tu micrófono, Yadira, y ahorita los volvemos a abrir para practicar. Muy bien, entonces vamos a sentarnos con la espalda recta, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a iniciar nuestra práctica inhalando y exhalando unas 3 veces. Vamos a inhalar lo más profundo que podamos por la nariz y vamos a exhalar por la boca. Y vamos a inhalar de nuevo. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y durante unos momentos
Vamos a dirigir nuestra atención a las sensaciones de la respiración. Y vamos a notar cómo se siente cuando inhalamos. Naturalmente sube ligeramente el pecho, los hombros. Y cuando exhalamos, estos bajan. Si de repente notas que tu atención se está yendo con sonidos o con recuerdos o planes, date cuenta de cómo tu mente se va, se distrae y con mucha gentileza trae de vuelta tu mente a que atienda las sensaciones de la respiración. Vamos a ver nuestra atención como si fuera un reflector que alumbra diferentes cosas. Y en este momento estamos intentando que ese reflector alumbre las sensaciones de la respiración y que se quede ahí un momento. Y si te das cuenta que tu mente está yéndose con pensamientos, con planes del futuro, con recuerdos, reconoce esa distracción y con mucha calma regresa tu atención a las sensaciones de la respiración. Y conforme esta práctica se va acercando a su fin, reconoce si tuvo algún efecto en ti, cualquiera que éste haya sido,
Y agradécete por estar aquí tratando de cultivar una mente un poco más en calma. El simple hecho de hacer una práctica de atención a la respiración ya es una práctica de cuidado a uno mismo. Y agradécete por eso. Poco a poco abre tus ojos, estírate, bosteza. Bien, pues bienvenido Julio, bienvenida Erika al sábado consciente. Bien, pues vamos a empezar a hablar sobre la cuestión del cuidado a uno mismo. Y pues vamos a estarlo como enfocando un poquito a la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? La cuestión de estar de cuarentena, estar trabajando en casa o a lo mejor estar teniendo que salir a trabajar y pues estar exponiéndonos, ¿no? Sabemos que está el virus allá afuera y pues tenemos que estarnos cuidando, ¿no? Y bueno, les voy a hablar muy rápidamente de quién soy yo y por qué estoy aquí haciendo este sábado consciente. Eh, Déjenme pasar. Bien. Y bueno, el proyecto que tengo se llama Mikumi, así pueden encontrarlo en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y bueno, porque es mindfulness y cuidado uno mismo. Eh, Hace unos 5 años me certifiqué en Mindfulness in Schools Project, que hacen es un programa de 8 semanas para enseñar mindfulness a adolescentes. Y pues bueno, ya tengo casi 10 años practicando atención plena y bueno, algunas otras prácticas de cultivo de la compasión uno mismo. Y pues bueno, he estudiado protocolos, les llaman protocolos basados en ciencia, el proyecto o el protocolo de cultivando balance emocional, el de compasión uno mismo basado en mindfulness, que es del que vamos a estar hablando ahorita en esta hora, el entrenamiento del cultivo de la compasión, que ese lo hacía o lo hace el CC Care en la Universidad de Stanford, y he estudiado sobre psicología positiva, un curso muy bonito que se llama La Ciencia de la Felicidad, que está en una plataforma online que se llama EDX. Y bueno, apenas terminé una certificación de psicología positiva en el Tec Milenio. Y bueno, durante este tiempo pues he tratado de desarrollar diferentes habilidades, prácticas, pues para tener mucho mayor bienestar. Y la verdad es que ahora que estamos en este tiempo de la cuarentena, de la contingencia, estoy pues poniendo en práctica todo lo que he aprendido, ¿no? De hecho, con algunos amigos he bromeado que es como nuestro examen final, ¿no? Nuestro examen de semestre. Después de estar meditando, de estar aprendiendo tantas estrategias, pues ahora sí llega una situación en la que estamos como aplicando todo, ¿no? Y estamos haciendo prácticas de mindfulness y ya cuando el mindfulness pues no nos es suficiente, recurrimos a la compasión uno mismo y también estar tratando de desarrollar la compasión hacia otros, en fin, ¿no? Y la verdad es que me siento muy contenta de poder haber llegado a este momento, me siento como preparada, ¿no? O sea, hay un montón de incertidumbre, incluso en mi vida, como en la cuestión laboral, pues estoy así como de no sé si voy a tener trabajo, si no, pero aún así es como de, bueno, saco estas herramientas para poder acompañarme y poder también acompañar a otros.
Y bueno, si durante la sesión tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, ustedes solitos pueden quitarle el mute a su micrófono para poder preguntar, o incluso también pueden utilizar el chat si tienen alguna pregunta y así. Entonces, bueno, lo que vamos a estar platicando hoy es la compasión a uno mismo. Y vamos a verlo muy como a grandes rasgos, como un deseo genuino de liberarnos del malestar. Y aquí en este deseo genuino de liberarnos del malestar, no estoy diciendo como que vayamos a eliminar las fuerzas externas que nos hacen sentir ese malestar, sino que más bien nosotros podamos acompañarnos incluso cuando hay estas experiencias difíciles fuera, que no están bajo nuestro control, y que podamos estar ahí acompañándonos con calma, con paz, con tranquilidad y que tengamos estos recursos, ¿no? También que podamos desarrollar mayor resiliencia, que es una capacidad que tenemos, pues, los seres humanos, también los seres vivos, los animales, de poder recuperarnos a los momentos de malestar o de dificultad. Y bueno, esta metodología o esto viene, sí, muchas prácticas del budismo y se han adaptado al occidente, ¿no? Y también han hecho un montón de investigación científica, muchos experimentos y todo, para ver cómo aquí en occidente las prácticas que vienen de la India, de estos países donde practican el budismo, que puedan sernos de utilidad. Vamos a estar hablando de Christine Neff y de Christopher Germer, pero mucho más sobre Christine Neff. Y bueno, ella habla de la compasión a uno mismo o la autocompasión como una forma en la que nosotros podamos estar con nuestro propio sufrimiento o nuestro propio malestar sin tratar de evadirlo, ¿no? Sin tratar de decir como, ya no quiero sentir esto, quiero que se vaya, ya estoy mal, ¿no? Sino que podamos estar ahí y sentirnos bien, ¿no? Generando este deseo amable de aliviarnos, de sanar, pero no nos desconectamos de ese malestar. Algo que es muy importante desde la perspectiva de la compasión y de la compasión a uno mismo es reconocer cómo el malestar es parte de la vida, ¿no? O sea, desde el hecho de que nos despertamos y suena la alarma y es así como, oh, ¿no? O sea, desde ese momento hay un pequeño malestar, ¿no? Y a lo mejor no hablamos del sufrimiento más grande y terrible, sino pequeños momentos de malestar. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer eso, podemos trabajarlo. Y no se trata de evadirlo ni desconectarnos, ¿no? Sino simplemente hacernos conscientes y acompañarnos. Y bueno, la autocompasión involucra ofrecer un entendimiento sin juicios hacia el propio sufrimiento, ¿no? Y también hacia nuestros propios errores. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y la idea justamente es conectarnos con la experiencia humana más amplia. Ahorita vamos a ver las partes que Christine Neff habla sobre la compasión a uno mismo y inevitablemente necesitamos reconocer que no estamos solos, que estamos en una humanidad compartida y que todas las personas pasan y atraviesan por momentos de malestar. Mucho de lo que habla en el entrenamiento del cultivo de la compasión basado en mindfulness, lo pueden ustedes leer y ver en un libro que se llama Sé amable contigo mismo. Y si les interesa, al final les mando un link. Hace muchos años empecé con un libro que era de fuerza de voluntad y me encantó ese libro y yo quería que mis amigos leyeran el libro, pero les faltaba fuerza de voluntad para leer el libro sobre fuerza de voluntad y entonces empecé a grabar los capítulos así en audio con mi voz y los fui subiendo. Y así, pues logré hacer 4 grupos de lectura y uno de ellos es el de Sé amable contigo mismo. Entonces, si les interesa, luego les puedo mandar un link para que ustedes puedan acceder a este material. Y bien, hay algo que es muy importante en cuanto a la cuestión de la compasión o la compasión a uno mismo, en el que hablan de miedos a la compasión.
Y uno de ellos es que se cree que cuando nosotros somos amables con nosotros mismos, vamos a ser autoindulgentes y flojos, ¿no? Así como de, ay, no, es que si yo no me estoy diciendo, ándale, párate, no seas floja, tú puedes, yo no puedo hacer nada, ¿no? Y puede que este tipo de motivación te sirva, pero trae como algunos efectos o efectos secundarios, ¿no? En cuestión de la autoestima o en cuestión de cómo a largo plazo esto puede ser muy cansado. Entonces, eh, han visto y han hecho diferentes estudios en donde las personas que se motivan a través de la compasión a uno mismo pueden lograr sus objetivos mucho mejor. También esta idea, ¿no? Si no soy duro conmigo mismo, fracasaré. Y esto lo tenemos mucho en nosotros porque desde niños aprendimos este tipo de motivación. Cuando éramos niños, dependíamos de nuestros cuidadores, de nuestros papás, para mejorar. Y entonces ellos todo el tiempo nos decían, siéntate bien, no comas así, mire, ya te embarraste. Y en el mejor de los casos nos tocaron papás que fueron pues amables y que nos fueron corrigiendo pues no tan severamente, ¿no? Pero a lo mejor nos tocaron unos cuidadores o unos papás que eran muy fuertes o muy duros con nosotros y entonces esa voz la vamos haciendo interna y entonces vamos ligando la autocrítica con la mejora. Y entonces, pues cuando somos grandes, esa voz que nos educó cuando éramos pequeños, la tenemos en nosotros y pues les digo, depende mucho de cómo nos fue en la feria en cuestión de papás y cuidadores, ¿no? Entonces, pues es importante, ¿no? Que vayamos reconociendo pues este trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Digo, también nuestros cuidadores, nuestros papás estaban haciendo su mejor esfuerzo con los recursos que tuvieron, ¿no? Y entonces no se trata de tener resentimiento hacia ellos, sino además bien darnos cuenta, ¿no? Como de, bueno, ahora yo adulto, pues tengo bastantes recursos para poder sanar eso y tratarme mejor. Entonces, bueno, otro de los puntos es la cuestión de la autocrítica, que está ligada con mucho menos motivación y mucho menos autocontrol, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que podamos desarrollar una motivación y autocontrol que nos permita ser mucho mejor con nosotros, ¿no? Y más amables. Y bueno, la autocrítica destruye la fuerza del quiero, del lo haré, ¿no? Que es una fuerza muy ligada a la fuerza de voluntad. Entonces, si ustedes tienen algún proyecto, tienen algo que quieran desarrollar, no hay mejor forma que empezar con compasión uno mismo para poder hacer algo, algún proyecto. Y bueno, así como les digo qué es, también me gusta mucho explicar qué no es. Cuando hablamos de compasión uno mismo, no estamos hablando de autoindulgencia. Y les pongo un ejemplo que es como muy general. Imaginen que pues saben que tienen que comer comida más sana por diferentes razones, por salud, porque quieren bajar de peso, lo que sea. Y entonces una persona autoindulgente diría, ay, sí, me voy a pedir la hamburguesa más grande con triple tocino y con súper de queso porque me quiero mucho y me lo merezco, ¿no? Eso sería autoindulgencia. Pero una persona que tiene compasión a sí misma sabe lo que le conviene. Y entonces sabes que tienes niveles altos de colesterol, que tienes que bajar de peso porque tu salud está en riesgo y más ahora con la cuestión del coronavirus, ¿no? Estar pasados de peso nos pone en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, cuando ves más allá del corto plazo y de la satisfacción, puedes realmente tomar una decisión que sea buena para ti. Entonces, una persona compasiva consigo misma va a escoger lo que le conviene más a largo plazo. Entonces, por eso no es autoindulgencia. Tampoco es una cuestión de lástima, ¿no? No es así como, ay, pobrecita de mí, cómo sufro, esto es lo peor que podría pasarme, ¿no? Eso es lástima hacia uno mismo, ¿no? O conmiseración. Pero la compasión a uno mismo es más como de reconocer que estoy pasando por un mal momento. Reconozco también que hay un montón de personas pasando por un mal momento, pero también estoy consciente de los recursos que tengo. Y no, cuando hablo de recursos no solo es una cuestión económica, ¿no?
veo los recursos que tengo de amigos, de familia, mis propios recursos que he desarrollado en la vida, si he ido a terapias, si he tomado cursos, y entonces a partir de eso puedo salir del problema o puedo simplemente acompañarme en mi malestar. No es una práctica para sentirnos bien, y a lo mejor esto puede como desilusionarlos un poco, ¿no? Cuando practicamos la compasión a uno mismo, no estamos haciéndolo para que nuestra vida sea color de rosa y todo esté muy bonito. Hacemos prácticas de compasión a uno mismo porque nos sentimos mal y nos tenemos que acompañar. Y a lo mejor puede que al final que hagas tu práctica te sientas mejor, pero no es el objetivo. Tampoco es ser egoísta, ¿no? A veces es como un pensamiento muy común de, no, es que pues si yo me cuido a mí mismo, descuido a los demás. Y esto es algo que han estudiado mucho en personas que son cuidadores de otros, enfermeras, gente que cuida a sus papás que ya están muy grandes, o maestros, mamás, o sea, que estás al servicio de alguien más. Cuando tú estás dando y dando y dando, llega un momento en el que estás drenado de energía, de todo. Y necesitas un momento para tú reponerte y entonces sí poder estar bien con los demás. Ahora se ha hablado mucho de este tema con las mamás, ¿no? Que están o los papás que están con sus hijos encerrados en la casa todo el día, están dando, 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 pues llega un momento en el que explotan, pierden el control, tienen muchísimo estrés, porque es natural, o sea, necesitamos un momento para cuidarnos a nosotros. Y entonces cuando nosotros estamos bien, pues tenemos mucho más para seguir dando. Entonces, no es una cuestión egoísta, es una cuestión necesaria. Y tampoco es una debilidad. Reconocer, estoy pasando por un mal momento, me está yendo mal, siento mucha incertidumbre. Necesitamos mucha valentía para poder ponernos ahí y poder sanar eso, ¿no? Entonces, esto es, vaya, una explicación como muy rápida en cuestión de teoría de la compasión a uno mismo. Y entonces, eh, necesitamos esta compasión porque nuestro sistema nervioso, naturalmente, o sea, por la construcción que tiene, por cómo evolucionamos, tenemos modos o mecanismos de defensa. Y estos los tienen todos los seres vivos, ¿no? Incluso no sé si han visto, hay unas plantitas que cuando ustedes las tocan, se cierran, ¿no? Ese sería como su mecanismo de defensa. Igual los seres humanos, ¿no? Y hablamos de 3 diferentes mecanismos, ¿no? Cuando yo veo una amenaza, algo externo, mi sistema nervioso va a reaccionar de alguna de estas formas para poderme poner a salvo, ¿no? Y entonces vemos una amenaza y puede ser cuando yo reconozco que tengo suficiente fuerza, suficientes recursos para enfrentar esa amenaza, decido pelear, ¿no? Y entonces voy y estoy ahí con todo mi recurso, con todo. Pero si veo que esa amenaza es muy, muy grande y todavía tengo la opción de huir, entonces mejor me pelo, ¿no? Porque ahorita no tengo la fuerza ni nada, mejor me voy. Y la otra es el congelarnos, ¿no? Es muy grande la amenaza, no puedo ni pelear, pero tampoco puedo correr porque ya me va a llegar la amenaza. Entonces me congelo, ¿no? Y estos 3 mecanismos de defensa lo tenemos muy dentro de nosotros, ¿no? En nuestra amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que reacciona ante las amenazas, ahí está, o sea, completamente en nosotros. Y el problema a veces es que esas amenazas no son reales, ¿no? Que a veces estamos rumiando mucho, teniendo muchos pensamientos en nuestra cabeza y son esas mismas amenazas, ¿no? Entonces, esto es muy útil cuando tenemos una amenaza real. O sea, si viene un camión a toda velocidad hacia ustedes, pues ustedes tienen que huir, ¿no? Para ponerse a salvo, ¿no? Pero pues cuando es otro tipo de amenaza, tenemos que tomar una solución un poquito más consciente. Y entonces, ¿qué pasa cuando la amenaza somos nosotros mismos? O sea, cuando esa amenaza no es un camión que viene a toda velocidad hacia ti, sino es algo que hiciste mal, que te equivocaste, que fallaste, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, cuando la pelea
se vuelve en autocrítica. Mira qué tonta eres, no debiste hacerlo así, eres la peor, todo mal. Cuando estamos aplicando el mecanismo de huida, pues sería aislamiento, ¿no? Mejor me encierro, que nadie se entere porque lo que hice estuvo fatal, ¿no? Y entonces preferimos aislarnos de los demás. Y el congelarnos se traduciría a rumiación, ¿no? Que sería así como de, si le hubiera dicho esto y no, mejor le hubiera dicho el otro, ¿no? Pero es que pues ya me había pasado y así. No, es parecido a la autocrítica, pero a lo mejor no hay tantos juicios, ¿no? Sino que nada más estás en lo que ocurrió una y otra vez, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? A veces, pues es muy triste, ¿no? Que activemos estos mecanismos de defensa contra nosotros mismos, ¿no? Y es bien importante tener una actitud un poco más amorosa con nosotros, porque a largo plazo eso nos puede traer muchísimos beneficios. Y bueno, ya les había comentado un poquito esto, ¿no? Las personas que somos compasivas con nosotros tenemos más probabilidad de lograr un objetivo aun cuando fallamos, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues no sé, alguien que quiere, pues les pongo el ejemplo otra vez, de bajar de peso, ¿no? Cuando alguien que está a dieta y de repente ve un pastel y no tiene la fuerza de voluntad y se lo come, cuando tienes compasión a ti mismo, puedes pensar así como, ok, hoy fallé, pues sí, soy un ser humano, tal vez había hecho muchas cosas, había mucho estrés, pero mañana puedo como resetearme, ¿no? Una persona que no es compasiva consigo misma se encierra en la crítica, ¿no? Ay, no soy lo peor, nunca voy a poder, porque alguien que no tiene compasión critica como su persona. Y una persona que tiene compasión a sí misma critica el hecho en particular que ocurrió, no toda la personalidad. Y también algo que es bien importante es la cuestión de los objetivos de vida que escogemos, están mucho más ligados al bienestar. No estamos tratando de cumplir con expectativas externas, sino que estamos pues muy ligados con nosotros. Y aquí les quiero platicar un poquito cuando hace muchísimos años, más de 15 años, yo estudiaba música, estudié el técnico en música en la UAP, también estudié en el conservatorio y por cuestiones de la vida y todo dejé de tocar, ¿no? Y entonces, justo cuando tomé el protocolo de 8 semanas de compasión a uno mismo, empecé como a ver esa parte que me faltaba en mi vida, de regresar a la música, ¿no? Y fue muy curioso cómo con las prácticas y todo que fui haciendo, así un día de repente fue así como de, a ver, me voy a ir al DF, porque yo tocaba el violín, pero yo quería tocar el cello. Y entonces dije, voy a ir al DF y me voy a comprar el cello más barato que encuentre y pues voy a empezar otra vez a estudiar música, ¿no? Y fue muy interesante, me volví a inscribir al técnico en música en cello y regresé a estudiar, ¿no? Ahorita ya terminé otra vez y no me dedico a la música de forma profesional ni nada, pero es algo que me llena y que me gusta muchísimo y que estoy muy satisfecha con haber tomado esa decisión, ¿no? Pero sí, fue muy curioso cómo a partir de las prácticas, de todo esto que hice, pude realmente pues conectar con esta parte de la música, ¿no? Y, y bien, vamos a hacer un ejercicio que pues me interesa, ¿no? La cuestión de la compasión a uno mismo, pues sí hay que saber un poquito de teoría y así, pero lo más importante es la práctica, ¿no? Y entonces vamos a hacer esta carta compasiva, que es uno de los primeros ejercicios que recomienda Christine Neff en su libro y en el protocolo de compasión a uno mismo. Y aquí en negritas tienen los 3 componentes de la compasión a uno mismo. Eh, para los que tengan pues un poco de práctica y así sabrán que la atención plena o el mindfulness es una estrategia en la que nosotros podemos entrenar a nuestra mente para dirigirse a algo en particular. En este caso, vamos a dirigir nuestra atención
a cómo nos sentimos físicamente, a nuestras emociones, a cómo estamos en este momento, ¿no? Y entonces, esa es la primera parte. Luego tenemos la humanidad compartida, que es simplemente pensar que no somos los únicos que estamos atravesando por malestar. Hay un montón de personas atravesando por malestar y aquí en la cuestión de la cuarentena, de COVID, etcétera, es tan obvio como es toda la humanidad, ¿no? O sea, todos estamos pasando por un momento de dificultad. Y entonces eso nos ayuda mucho a no sentirnos solos. Y en la última parte vamos a hablar de la bondad hacia nosotros, ¿no? Y entonces vamos a ver la estructura de la carta. La idea es que ustedes piensen en algo que no les gusta mucho o de ustedes o que fallaron en algo o que simplemente están pasando por un momento de malestar, ¿no? O sea, a lo mejor en la cuestión ahorita de la cuarentena, tienen mucha incertidumbre, no saben qué va a suceder con su trabajo, qué sé yo, ¿no? Y entonces, en esa primera parte de la carta, vamos a escribir cómo nos sentimos, ¿no? Y entonces vas a ver en tu cuerpo, en tu mente, cómo estás. Y es bien importante reconocerlo también como si te estás criticando, si te estás diciendo cosas terribles, etcétera, ¿no? Y entonces a lo mejor ya escrito en la carta sería algo así como, sé que estás pasando por un momento muy difícil, que sientes un hoyo en la panza, que tienes los hombros contracturados, que estás pensando repetidamente en el futuro, y hasta ahí, ¿no? Entonces, esa parte solo describimos cómo nos sentimos. Luego vamos a la parte de la humanidad compartida, ¿no? Aquí todos nos equivocamos, todos perdemos el control, todos estamos pues en esta cuestión y condición humana, ¿no? Y entonces ahí puedes pensar en alguien que quieres o respetas que haya tenido un fallo similar al tuyo o una situación similar a la tuya. Y entonces piensa, ¿no? Ahorita pues sé que hay millones o billones de personas experimentando incertidumbre, experimentando miedo, no sabemos qué va a pasar, nos da miedo que se contagien nuestros seres queridos, qué sé yo, ¿no? Ustedes lo adaptarán a su situación particular. Y en la última parte, vamos a imaginarnos qué le diríamos a nuestro mejor amigo o amiga para poder reconfortarlo en ese momento, ¿no? Y aquí es bien importante que piensen en una persona diferente a ustedes, porque a veces es difícil en la primera parte cuando no hemos entrenado la compasión a nosotros mismos y entonces es mucho más fácil sentirlo hacia alguien más, ¿no? Y entonces imagínate que alguien que tú quieres mucho está pasando por esa situación, ¿qué le dirías? ¿No? A lo mejor sería algo como, tranquilo, aquí estoy, vamos a ver cómo salimos de esta situación, no sé, algo que ustedes realmente le quisieran decir a esa persona. Y entonces estas serían las partes de la carta compasiva. Si quieren, tómenle un screenshot a su pantalla para que puedan tener las instrucciones y puedan después hacer esta carta. Y antes de que continuemos con esto, quiero preguntarles un poquito cómo les suena esto que estamos platicando, si tienen alguna duda, cómo les suena, ¿es algo nuevo para ustedes? Cuéntenme un poquito. A la izquierda, abajo, pueden ustedes quitarle el mute a su micrófono. Sí, Erika. Bueno, sí. Buenas tardes a todos. A mí, de Hola. hecho, bueno, yo ya había tomado
un curso, una parte con usted, entonces me ha servido para mí mucho la práctica del mindfulness y pues realmente quiero seguir conociendo esto. Hay veces que lo practico, hay veces que no, por los tiempos y todo. Ahorita creo que es el momento en el que lo he tenido que practicar más, porque como bien lo dice por la situación por la que estamos viviendo, me ha ayudado mucho como para calmar la ansiedad, todas esas emociones que de repente se juntan del día o de los días. Entonces sí me siento muy interesada, sigo muy interesada en el tema. Me parece una excelente práctica, nada más que a mí se me ha dificultado un poco el hacerlo, he querido hacerlo como más constantemente, como ya un tiempo fijo, como en un horario, o sea, como destinar un poco más de tiempo, casi por lo general lo hago en las noches y me gusta mucho porque me relajo y lo aprovecho para descansar un poquito mejor. Mm. Muchas gracias, Erika. Yadira, ¿querías comentar algo? Sí, justo, bueno, que también he tenido un acercamiento y para mí es importante seguirlo practicando. Por eso busco o tomo como estos espacios en estos momentos donde creo que es súper mm, reconfortante tener un espacio para seguirlo practicando y generalmente me siento mucho mejor practicarlo acompañada que sola, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre estoy como en busca de espacios para poder acompañarme y poder practicar. Sí, sí, la verdad es que el grupo de práctica es súper importante, ¿no? Tener un espacio, porque sí, luego es como de, voy a meditar en la noche, ¿no? Como menciona Erika, pero si no sientes como a lo mejor la presión de estar meditando con alguien más, pues ya no lo hacemos, ¿no? Pero sí, el grupo de práctica siempre es muy, muy importante, ¿no? Bien, vamos a hacer una práctica formal de compasión a uno mismo. Les invito a que hagan después la carta de compasión a uno mismo, que se den un tiempo para escribir, para pensar bien en estas partes. Y mientras vamos a hacer una práctica formal para que podamos experimentar, ¿no? De qué se habla cuando hacemos prácticas de compasión a uno mismo. Entonces, para esta práctica vamos a estar en una posición sentados, ya sea en una silla o en un cojín. La idea es que tengamos la espalda recta y que podamos estar lo más quietos posible. Si de repente tienen como una sensación de que se quieren rascar la nariz o quieren moverse un poco, les recomiendo que primero sientan el impulso de querer moverse y después lo hagan, ¿no? No tienen que estar completamente estáticos, pero dense cuenta de esos impulsos que tienen de moverse. Entonces, bueno, para esta pequeña práctica, les voy a pedir que piensen en una situación que les esté molestando. Ahora, si tienen una situación que es del número 10, ¿no? Como la peor situación de su vida, donde todo es terrible y así, no utilicen esa ahorita, ¿ok? Utilicen una situación que todavía se sientan ustedes en gestión de la emoción, ¿no? Que no sea tan fuerte, ¿ok? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Y vamos a respirar unas 3 o 4 veces, inhalando profundamente por la nariz y exhalando por la boca.
Y ahora normaliza tu respiración, inhalando y exhalando por la nariz. Dirige tu atención durante unos momentos a la respiración. Y ahora te voy a pedir que traigas a tu mente esa situación que puede estar generándote algún tipo de malestar. Puede que te genere enojo, tristeza, miedo, frustración. Y trata de recrear esa situación en tu mente. Imagínate a las personas que están involucradas. Incluso si hubo algún tipo de diálogo que te generara esa situación, trata de recrearlo. Y durante unos momentos reconoce cómo sientes en tu cuerpo esta situación. Si tienes alguna sensación en tu estómago o en tu mandíbula, si incluso te genera a lo mejor algún malestar como un dolor de cabeza, trata de reconocer las sensaciones físicas que esta situación te provoca. Y reconoce que esta situación es una situación de malestar, de sufrimiento. Y reconócela sin juicio, sin criticarte. Es normal que sientas este tipo de emociones, de sensaciones. Y ahora trata de imaginar otros seres humanos pasando por esta situación o por una situación similar a la tuya. Piensa que en los 7 billones de personas que estamos en este planeta, por lo menos hay otros cientos, miles, que están enfrentando una situación similar.
y reconoce esta humanidad compartida. No estás solo, no estás sola. Hay un montón de personas atravesando la misma situación. Unos con más recursos, otros con menos recursos, pero estamos experimentando malestar. Y ahora te voy a pedir que lleves una de tus manos a tu pecho y la coloques sobre tu pecho y dirijas tu atención un momento al calor que produce el contacto de tu mano con tu pecho. El calorcito. Y acompaña este gesto con respiraciones profundas. Y mantente ahí en las sensaciones de alivio, de confort o de acompañamiento que este gesto puede provocarte. Y te voy a pedir que pienses en 2 o 3 frases que para ti sean necesarias escuchar en este momento. Puede ser algo como: aquí estoy yo para ti, te quiero, esta situación va a terminar, vamos a encontrar la solución, vamos a encontrar los recursos para resolver esto. Y repítete estas frases en tu mente, acompañados por el gesto, por la respiración profunda. Tranquila, todo va a estar bien. Tranquilo, vamos a salir de esta situación. Y mantente ahí un momento, en este momento de acompañamiento a ti mismo, a ti misma. Descansa en esas sensaciones. Y poco a poco ve liberando el gesto. Regresa tu mano a tu costado, a tu muslo. Respira profundamente unas 3 veces. Y poco a poco abre tus ojos. Estírate, bosteza. Regresa.
Muy bien. Bien, pues me gustaría saber si alguno de ustedes quiere comentar algo, cómo les fue con la práctica, cómo se sienten. Quien quiera decir algo pueden quitarle el mute a su micrófono. Yo tenía, o sea, bueno, tengo como mucho diálogo mental y entonces cuando puse la mano sobre mi pecho, me reconfortó como mucho, o sea, sentir como ese calorcito. Aparte, yo estoy en el DF y está haciendo por acá un poco de frío, eh, entonces hasta sentí como un calorcito en todo mi cuerpo rico, entonces pude como atender a esa sensación. Bien. Muchas Gracias. gracias, Yadira. Muchas gracias. Gracias. Y es muy, muy bonito, ¿no? Como un gesto puede reconfortarnos, ¿no? Y pues este tipo de ejercicios funciona mucho porque activamos un nervio que se llama el nervio vago, que es un nervio que va desde el cerebro y pasa por un montón de órganos, y lo que hace este nervio es que regula la función de nuestros órganos. Entonces, cuando tocamos nuestro pecho, cuando hacemos un gesto de abrazo, cuando abrazamos a alguien más, se activa este nervio, ¿no? Que es como el nervio del cuidado, del autocuidado, y pues es muy bonito, ¿no? Como nuestro sistema nervioso nos puede ayudar a acompañarnos, ¿no? Muy bien. Pues esta es una de las prácticas que se pueden hacer de cuidado uno mismo, de autocompasión, y es una práctica formal. La carta de compasión que tienen ahí, la estructura, es una práctica informal, le podemos llamar así, pero igual también es muy poderosa, ¿no? Y pues espero que estas prácticas que hicimos, esta información que acaban de tener, de ver, sea de utilidad, que les ayude en este tiempo a cambiar un poquito. Esto toma tiempo, ¿no? Dependiendo de qué tanto tengamos en nosotros este crítico interno, nos va a tomar tiempo como cambiar el hábito, pero es posible, ¿no? Gracias a la neuroplasticidad de nuestro cerebro, cómo puede cambiar, tenemos esta posibilidad, ¿no? Y acordarnos siempre de estar cuidándonos, ¿no? El autocuidado no solo se trata de tomar un masaje o tomarnos un té y relajarnos, ¿no? Sino también de hacer prácticas de meditación, de estarnos cuidando desde esta parte para poder estar mejor, tener más resiliencia, poder tomar decisiones mucho más asertivas y mucho más cercanas a lo que nos conviene, ¿no? Entonces, es bien importante. Y pues bueno, quiero hacerles una invitación. El 15 de junio voy a empezar un curso de 4 semanas justamente de cuidado uno mismo, y va a estar muy enfocado en la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Cómo podemos acompañarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas en la incertidumbre. Van a ser 4 semanas. Les voy a compartir aquí la información. Van a ser 4 semanas, 2 horas a la semana. Vamos a hacerlo igual así por Zoom. Y bueno, el costo normal del curso, también cuando es presencial y todo, es de 1,200 pesos, pero por cuestiones de la contingencia y todo, pues lo voy a dar en 450. También si tienen como el interés de tomarlo y pueden pagarlo por semana o así, estoy abierta a lo que ustedes puedan proponer, ¿no? Si les interesa tomarlo. Vamos a ver estos 4 temas: el mindfulness y las bases del cuidado de uno mismo. Vamos a trabajar con la voz interna, vamos a hacer una serie de prácticas para reconocerla, reconocer su función y tratar de desarrollar una voz un poquito más compasiva con nosotros.
vamos a aprender sobre límites, ¿no? A veces es muy importante cuando estamos tratando de cuidarnos a nosotros mismos, de poner límites a las personas a nuestro alrededor para que podamos cuidarnos, ¿no? Y a veces eso puede ser difícil o nos da miedo o requiere como más trabajo, cierta valentía, y va a ser parte de nuestro curso de 4 semanas. Y por último, vamos a ver sobre la cuestión de la fuerza de voluntad y cómo podemos motivarnos desde el amor propio, ¿no? A lo mejor ahorita en la cuarentena hemos visto así, ¿no? Que hay mucha gente que está haciendo ejercicio, que ya leyeron muchos libros o que así, ¿no? Y nosotros así como de, pues sí quisiera, pero es que no puedo, ¿no? O sea, porque no encontramos esta fuerza interna que nos ayude a hacer algo, ¿no? Entonces, pues es importante aprender a motivarnos desde ahí, ¿no? No desde esta cuestión de es que la sociedad te demanda que hagas eso, ¿no? Es como de, no, 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 yo estoy decidiendo hacer algo por mí, por mi cuerpo, por estas situaciones, ¿no? Entonces, pues les digo, va a ser 4 semanas, empezando el lunes 15, va a ser de 6 a 8 en horario de Ciudad de México. Algo que ha sucedido es que de repente me dicen, es que yo no puedo el lunes de 6 a 8, lo que hago es que grabo la sesión y se las envío para que puedan verla y no se pierdan esa sesión, ¿no? Entonces, bueno, tienen mi número y todo por si les interesa tomar este pequeño taller y pues estaríamos ahí en contacto. Si les interesa que les pase el link donde pueden acceder al libro y los audios y todo, manden un mensajito y se los mando, ¿no? Para que puedan, es un link de Google Drive y ahí pueden descargar los archivos, ¿ok? Pues muchísimas gracias por estar aquí en el Sábado Consciente. Ya ahorita es el tercero. Cada último sábado de mes voy a estar haciendo esta reunión. La idea es que pudiera ser presencial, pero bueno, mientras estemos en contingencia va a ser así en línea, ¿no? Y también si conocen gente que creen que les puede interesar estos temas, pues invítenlos al Sábado Consciente, ¿no? El siguiente pues sería en el último sábado de junio, de 6 a 7, igual así por Zoom. Pues muchísimas gracias por haber estado acá y pues estamos en contacto. Cualquier cosa, escríbanme para que les pueda yo mandar este material, ¿ok? Pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense mucho las manos, no se, no se expongan. Pues, nos estamos viendo, cuídense. Bye, bye.